están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarles. Hoy día vamos a conversar de algo que yo creo que todo el mundo alguna vez habló, alguna vez criticó, alguna vez dijo no, pero ¿cómo? Otros dijeron sí, ¿hasta cuándo? Etcétera. Es un tema que nos viene invadiendo hace muchos años, hace mucho tiempo. Yo creo que desde que se introdujo en todos lados en el mercado. Es un material que sirve de mucho, que ha servido mucho, que es casi, no sé, absolutamente durable, casi rompible, y ahí está el problema. El drama del plástico, cómo nos está invadiendo nuestro mundo, cómo estamos teniendo que aprender a reciclar, aprender a no usar, y vamos a hablar entonces del tema de estas leyes que salieron del Chao Bolsa, ¿se acuerdan? Ahora una que entró hace muy poco, el tema de los plásticos de un solo uso. Vamos a conversar hoy día con Javiera Calisto. Ella es abogada y es la directora legal de Oceana. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, por favor, a ver, Javiera, cuéntame primero qué es Oceana, porque mucha gente no sabe a qué se dedican, cuáles son las líneas de investigación que tienen o de preocupación que tienen ustedes. ¿Son alguna empresa solamente nacional, es de afuera? Cuéntanos un poco. Bueno, Oceana es una organización internacional que está ubicada en distintos países alrededor del mundo. Está en Norteamérica, Sudamérica, en Europa, en Oceanía. Y en general en Oceana, como es una organización no gubernamental, que busca trabajar en tres áreas principalmente. La primera de ellas es el fortalecimiento de las pesquerías. Esto es, en el fondo, poder tener acceso al consumo de peces y que en el fondo su extracción se haga de forma sustentable y permanente en el tiempo. Esa es la primera área, tener en el fondo pesquerías sustentables. La segunda área es proteger áreas de un gran valor para la biodiversidad y para las personas. Esto es a través de las áreas marinas protegidas. Y la tercera área en la que trabajamos protegiendo a los océanos es prevenir la contaminación en distintas industrias contaminantes, siendo, por ejemplo, una de ellas la industria de los plásticos de un solo uso. Es por eso que en ese contexto es que Oceana comienza a trabajar en esta ley. Oye, a mí me gustaría mucho que, bueno, de partida, cuéntame un poquito, así brevemente y a grandes rasgos, porque quiero que lleguemos al tema de la contaminación de los mares, de los océanos. Cuéntame un poquito el tema el acceso a esto, de las pesquerías, el acceso a una buena... ¿De qué se trata? ¿Es de proteger, de que sea con estas famosas cuotas, que de repente se puede o no, dónde hacerlas? No sé, cuenta brevemente un poquito de eso. Sí, bueno, la visión de Oceana es, en el fondo, proteger a los océanos para alimentar a las personas. Nosotros creemos, en el fondo, que esta es una posibilidad que tienen las personas de alimentarse y alimentarse de una fuente muy importante, que es una fuente de proteína. Nosotros siempre hemos dicho que el pez es la proteína perfecta, porque es una forma muy sustentable y sana de alimentarse. En particular, nosotros trabajamos con los organismos gubernamentales, con distintos actores de la pesca, especialmente de la pesca artesanal, porque creemos que ahí es donde más trabajos en el fondo se generan, donde ahí existen mejores prácticas sustentables. Entonces, trabajamos fortaleciendo el desarrollo de distintas pesquerías. Trabajamos, por ejemplo, para que se prevenga la pesca ilegal. Trabajamos para que aumente el valor de la pesquería, porque así, por ejemplo, mientras más valor tenga, menos peces sacamos del agua y más sustentable es a largo plazo. Aportamos antecedentes científicos para la toma de decisiones y esas son una serie de acciones en las que trabajamos para fortalecer las pesquerías nacionales. Ya, perfecto. De alguna manera deben, no sé si fiscalizar, porque no les corresponde, pero llamar la atención a lo mejor con las grandes pesqueras, que son en general a veces las que suelen hacer más problemas, ¿no? ¿O no? ¿Es mentira mía? Sí, la fiscalización que nosotros realizamos como organización no gubernamental va enfocada en distintos actores. A veces, muchas veces son los actores privados, pero también muchas veces son las propias autoridades. En particular, hace unos años nosotros impugnamos el establecimiento de una cuota de pesca
que se estableció sin los suficientes antecedentes científicos que permitieran tomar una decisión de forma responsable. Esto es súper importante porque básicamente cuando se sobreexplota una pesquería, eso significa pan para hoy, hambre para mañana. Y Claro. para mañana significan las futuras generaciones o los futuros años. Entonces, en este caso en particular, nosotros presentamos una demanda en el Tribunal Ambiental en contra del Ministerio de Economía, que es el ministerio encargado de establecer las cuotas, porque estas no se establecieron escuchando los antecedentes científicos y todo esto de acuerdo a lo que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura. Entonces, por ejemplo, a veces fiscalizamos las empresas, pero también fiscalizamos a lo que se llama el fiscalizador. A veces creemos que las propias autoridades no necesariamente hacen su trabajo. Y también trabajamos muy colaborativamente con el Congreso, porque muchas veces estos requieren de normas que permitan tener un marco regulatorio más adecuado para un mejor desarrollo de las pesquerías. Oye, qué bueno, porque, bueno, nos podríamos extender mucho más ahí, pero para otra vez te voy a pedir que hablemos de ese tema, lo mismo que también de la protección de los lugares, que tú me dices de algunas especies de santuarios, digamos, en el que no habría que meterse y por qué, bueno, ahí tenemos mucho que conversar, pero también entonces están protegidos algunos lugares y recordar, obviamente, que los recursos son agotables, ¿no? Puede llegar un momento en que estén en peligro de extinción. Pero vámonos a la contaminación, porque para eso fue lo que queríamos conversar hoy día. Cuéntame un poquito, para ti la ley Chao Bolsa, como se conoció, ¿eso fue suficiente? ¿Estuvo bien hecha? ¿Estuvo bien planteada? ¿Le faltaron cosas? Porque hubo mucha gente que después dijo, no, es que quedó como a la rápida, entonces quedaron cosas que quedaron fuera y ahora resulta que parece ser que el Congreso quiere volver a retomarla. Cuéntame un poquito de la ley de plástico, aquella que muchas dueñas de casa nos quejamos porque dijimos, claro, nos quitaron las bolsas plásticas que las usábamos para botar la basura, ahora tengo que comprarlas, pero resulta que me siguen dando por todos lados. Al final fue como bueno para las empresas, uno tiende a pensar en la parte económica, ¿me entiendes? Por Que supuesto. para las empresas que para las personas. Cuéntame para ustedes, expertos, ¿fue buena? ¿Fue mala? ¿Le falta? Mira, tú recoges muchos elementos que son relevantes dentro de este análisis, porque obviamente esto se conjuga en la sociedad y como sociedad, como persona, nos preocupamos de muchas cosas, nos preocupamos del bolsillo y también nos preocupamos de decir, ok, si yo voy a gastar más plata, por ejemplo, en comprar bolsas, tampoco quiero que se generen otras bolsas, porque ¿de qué sirve el esfuerzo que yo quizás puedo hacer como vecina, como vecino para la protección del medio ambiente? Entonces, bueno, lo positivo. La verdad es que esta era una ley muy esperada por la ciudadanía. Fue la ley más aplaudida del año 2019. Esto partió por los alcaldes de ciertas comunas como de relevancia turística, donde ellos dijeron, oye, estas bolsas que andan volando me ensucian paisajes muy bonitos. Pero muchas veces también en las ciudades nos pasa que estamos acostumbrados a la contaminación y eso es algo muy triste y que debemos erradicar. No podemos estar acostumbrados a ver colillas en el suelo, ver bolsas volando, no debemos acostumbrarnos a eso porque eso es dañino para nosotros. Entonces fue muy bueno desde el punto de vista porque realmente la ciudadanía lo aplaudió y le mostraron a nuestros políticos que ese tipo de medidas son súper importantes para las personas. Pero por otro lado, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, esto quizá es algo muy técnico, pero la ley solamente prohibió aquellas bolsas que vienen del petróleo. Pero la verdad es que el plástico puede provenir, perdón, de fuentes en el fondo como el petróleo, pero también pueden venir de fuentes renovables. Y esto no cambia lo que se llama el futuro del plástico, porque si esta bolsa llega al océano, también va a producir lo mismo impacto. Entonces ahí hay algunos temas técnicos que se podrían haber mejorado. Otro aspecto súper importante es que aquí lo importante es la reutilización. Entonces yo puedo tener una bolsa plástica gruesa que la ocupe una y otra vez, por ejemplo, para hacer las compras en el supermercado, y no importa que sea de plástico, lo importante es que yo la reutilice muchas veces. Eh, bueno, y por otro lado, otro tema que también se podría cambiar es que hoy en día la bolsa que está en contacto con alimentos, hay como una discusión de si se permite o no. La verdad es que la bolsa solamente se permite por motivos higiénicos. Entonces, si yo compro plátanos, por ejemplo, manzana, pera, la verdad es que yo puedo ocupar una bolsa reutilizable, no necesito que me den una bolsa. Y ahí ha tenido más que ver con una interpretación incorrecta de la ley.
Si yo voy a comprar quizás, por decir algo, uvas, quizás en ese caso, como la uva se aplasta más fácil, quizás en ese caso me pueden entregar una bolsa, por dar un ejemplo. Pero en muchos casos no me debiesen estar. En la feria, en el supermercado, por las frutas, no me debiesen estar dando la bolsa. Entonces, en algunos casos se requieren cambios legislativos, pero en otros casos más bien tiene que ver con decir que los locales dejen de darla, porque no se necesita. Y bueno, y lo más importante es que las personas nos acostumbremos a andar con nuestra bolsa reutilizable, que también eso es lejos lo más importante. Claro que sí, porque si no llegas al supermercado igual, oh, se me olvidó, ya, vamos comprando otra bolsa. O comprando Exacto. papel. O sea, sacamos de un lado para, dejamos de un lado para sacar del otro. ¿Te fijas? Completamente. La bolsa de papel, tenemos que entender que la bolsa de papel viene en el fondo de árboles, pero generalmente viene de monocultivos, es decir, de plantaciones que tuvieron que sacar bosques nativos para poder desarrollarse. Entonces, al final, todo lo desechable tiene un costo asociado muy grande. Entonces, el problema no es tanto, obviamente, el plástico es muy problemático porque, como tú bien decías, es muy duradero en el tiempo. Pero esto tiene relación más que nada con lo desechable. Si el plástico lo reutilizamos y somos muy conscientes en reutilizar el plástico, ahí la verdad es que el plástico se hace mucho menos dañino. Perfecto, pero claro, como dices tú, ya a esta altura de la vida, yo creo que ya es difícil definitivamente no usarlo nunca más. Yo creo que Sí, a lo mejor lo que se puede hacer es reducirlo, ¿no? Eh, completo. Háblame un Y poquito del tema. especialmente Sí, perdón. No, y especialmente tuviste el clavo, porque, por ejemplo, mira, esta botella que yo estoy ocupando es de plástico, de plástico, pero yo la reutilizo y la lleno y la vuelvo a ocupar. Nuestra ropa, probablemente nuestra ropa ya, muy poca ropa es de algodón o de fibras naturales. Muchas veces ya, incluso nuestra ropa, nuestro computador, el mismo computador con que estamos haciendo esta entrevista, es de plástico. Pero lo realmente absurdo es ocupar ciertos productos que vamos a ocupar solamente unos minutos con un material que va a durar por siglos y siglos. Claro, eso es, precisamente. Entonces, hablemos ahora del tema del plástico, de los plásticos de un solo uso, como, no sé, los cubiertos, las bombillas, los vasos desechables, el Plumavit, los revolvedores, etcétera, un montón de cosas que tengo entendido que ahora viene el tema de el gran porque viene la ley ahora, por estos días, ¿no es cierto? Pero antes de que me comente, yo quiero que veamos el siguiente video. Nada como un descanso para disfrutar de un café y un bocadillo. Te lo mereces, es necesario. Pero analicemos lo que tienes ahí, no lo que comes. Me refiero a lo que no te comes. Cada año, los locales de comida y delivery generan en Chile aproximadamente 23.240 toneladas de plásticos de un solo uso. Esto equivale al peso de un edificio de 23 pisos, o 116 ballenas azules, o 2.324 camiones de basura, o 51.644.310 pelotas de fútbol. Esto es el volumen de 5 piscinas olímpicas. Y eso no es todo, ya que la huella de carbono que deja la producción de estos plásticos equivale a manejar 5.300 vueltas a la Tierra. Es decir, 212.697.292,5 kilómetros. Brígido, ¿no? Y pensar que estos plásticos pasan solo unos segundos en nuestras manos, menos de lo que dura este video, y muchos quedan cientos de años contaminando los mares. Por eso, en Oceana, impulsamos la nueva ley que regula los plásticos de un solo uso, porque el planeta se lo merece, es necesario. Claro que es necesario. Entonces, a ver, Javiera, cuéntame por favor de qué se trata esto de los plásticos de un solo uso, que es la ley que comienza ahora, tengo entendido, por estos días. Mira, como tú bien decías, la ley de bolsas plásticas no fue suficiente y es por eso que en Oceana, en conjunto con otras organizaciones, comenzamos a trabajar en una ley que siguiera regulando aquellos plásticos más encontrados en las playas. Y que no es coincidencia que sean los más encontrados en las playas, porque estos son plásticos pequeños, livianos, que en general han estado en contacto con comida, y estas características hacen, primero, que sea muy fácil que se vuelen o que se metan, por ejemplo, en el fondo, en nuestros sistemas, en nuestros ríos, y que terminen en los océanos. Y además, al ser muy pequeños y muy livianos, es muy difícil que sean reciclables, porque
no sé, por ejemplo, la gente que recicla en las casas, han visto que el plástico tiene distintos números y eso impide que se puedan reciclar en conjunto. Entonces, imagínense lo que es recolectar cada cucharita, cada bombillita, ver qué tipo de plástico es, clasificarlas, limpiarlas, porque por ejemplo esa cuchara puede haber estado en contacto con comida, entonces no es cosa de llegar y reciclarla. Entonces, todo eso hace que muchos tipos de plásticos sean prácticamente imposibles de reciclar. Desde una perspectiva económica, nadie va a hacer esa tarea, es demasiado cara. Entonces, la respuesta a este tipo de plásticos es que tenemos que prevenirlos, prevenir su generación, es decir, de otra forma, eliminar estos plásticos de un solo uso porque tenemos soluciones muy simples. Bueno, la ley ya entró en vigencia, la ley, pero lo que está pasando es que distintas obligaciones fueron establecidas de forma progresiva para que así de a poco las personas se pudieran ir acostumbrando a las obligaciones. Entonces, por decirte algo, ¿qué se encuentra en vigencia hoy? Bombillas, cubiertos y revolvedores están prohibidos de plástico o de cualquier tipo de plástico. Entonces, si hoy día voy a una cafetería y me entregan una bombilla plástica, esa está prohibida. Me gustaría hacer una mención importante. Hemos visto mucho últimamente que nos dicen, oye, no, esta bombilla es compostable. O me dicen, no, mira, si esta bombilla no es de plástico, es de maíz. Miren, yo les voy a dar un dato. Si es que algo se ve plástico, es porque es plástico. Y por lo tanto está prohibido. Bombillas, cubiertos y revolvedores y productos de Plumavit, el típico vaso del café, por ejemplo, o cuando uno se pide un churrasco y te El venden contenedor así. de la comida, claro. Exacto. Esos hoy en día están prohibidos. Y esto, la ley regula restaurantes, bares, cafeterías. Si yo voy también, regula todo tipo de lugares donde me den comida preparada. El supermercado queda fuera, porque el supermercado no vende comida preparada, pero los lugares como una heladería, por ejemplo, cualquier tipo de lugar que me venda comida preparada, ellos no pueden entregar estos productos de plástico. Es súper importante saberlo, esos están prohibidos. Ya. Eso es lo que está hoy en día vigente. Hoy día que entró, tengo entendido que en febrero de este año, ¿no es cierto? Del año pasado. Ah, del año Ya pasado, llevamos, perdón. Tienes razón, del 22, sí. claro, se cumplió ahora el aniversario de un año de entrada en vigencia de las Ya, obligaciones de la ley. Ese es el aniversario que ya, ahora ya, tenemos. ya. Otro tema súper importante son las botellas retornables, Ujú. porque la ley lo que dice es que todos los supermercados y muy prontamente las cadenas en el fondo como de almacenes, por ejemplo los Oxxo, Claro, todo ese tipo de locales, también van a tener hoy en día la obligación de vender botella retornable, que también es de plástico, pero la diferencia está en que esa botella se reutiliza una y otra vez. Y entonces esos son también una de las obligaciones que ya se encuentra vigente. ya. Perfecto. Ahora, otra cosa es, porque yo compro de esas botellas, otra cosa es que en el supermercado existan para la venta, porque hay dos o tres como para, o sea, hacer el saludo a la bandera, digamos, y después no hay más, digamos, o vienen solamente las pequeñas, no vienen las grandes, etcétera. Bueno, Miriam, estás dando política. un punto clave, porque mira, en un año y medio más va a salir un reglamento que va a regular la venta de botella retornable en detalle. ¿Qué significa esto? Que este saludo a la bandera que tú decías no va a poder ser así, porque tienen que estar disponibles de forma permanente. Y Ya, algo que establece la ley es que cualquier persona puede denunciar el incumplimiento de la ley, ya sea directamente en los municipios o presentando una denuncia en los juzgados de policía local. ya, Ustedes dirán, oye, qué difícil hacer eso. Bueno, en Oceana, en conjunto con muchas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo FIMA, Plastic Oceans, Greenpeace, la Alianza Basura Cero, Fundación Basura, ¿qué me falta? Zeus 1.5, y típico que se me queda alguien, pero con muchas organizaciones de la sociedad civil hicimos una coalición Supera el Plástico. Y en nuestro sitio web, que se llama superaelplástico.cl, ahí ustedes pueden encontrar información de cómo presentar las denuncias,
ante los juzgados de policía local o ante los municipios. Ya. Entonces, si cualquier persona va al supermercado y pasa esto que dice, oye, no hay como que vendemos botella retornable, pero no hay disponible, bueno, eso es un incumplimiento de la ley y ustedes pueden ir y presentar una denuncia. No necesitan abogados, es súper fácil de hacer, hay que llenar unos datos, pero es muy simple. Ya, eso fue un buen dato porque como te digo, a mí me ha pasado muchísimas veces eso. No, pero esa no hay, es solamente desechable. Entonces, bueno, oye, pero tú entre medio ahí a la pasada hablaste de la ley y de si la ley quedó bien o mal hecha. Hablemos de ambigüedades, digamos, de la ley. Porque de repente hay gente que así como el tema de las bombillas que tú ponías el ejemplo, hay mucha gente que de repente te dice, pero si es un producto ecológico. No lo es. Entonces, o sea, puede ser ecológico, pero igual es de plástico, como dices tú. ¿Qué pasa con la ley? ¿Cómo se va a poder hacer esa normativa de arreglarla para mejorar este tema? Ya, no, mira, la ley de plástico de un solo uso fue súper clara en ese aspecto. Te dice que cualquier plástico, sea compostable, no compostable, no está permitido para ciertos productos. O sea, bombillas, cubiertos y revolvedores, no está permitido, ningún tipo de plástico. Entonces, si alguien me dice, no, es que esto es compostable, no, es que esto no es de plástico, y uno está viendo que es de plástico, eso no está permitido. Entonces, ahí ustedes inmediatamente lo que tienen que hacer es sacar una fotografía del producto, obviamente que idealmente además que se vea que están en el local donde están, le sacan una foto a la boleta que le entregaron y presentan con esos antecedentes una denuncia, porque la ley no permite ningún tipo de plástico. Más adelante, el Ministerio de Medio Ambiente va a dictar un reglamento que va a permitir el plástico certificado para ciertos elementos, pero este plástico certificado va a tener un sello, un logo muy claro para todos los productos que sí estén permitidos y nosotros como consumidores vamos a poder decir, mira, este envase se ve de plástico efectivamente, pero mira, tiene el sello, así que con eso yo me quedo tranquila de que esto está certificado por el Ministerio de Medio Ambiente y por lo tanto está permitido. Entonces, esto va a ser súper claro. Perfecto. Oye, y otra cosa que también tocaste un poco ahí, hablaste un poco a la pasada, es el tema del reciclaje. Porque, a ver, hay algunas comunas que nos entregan un tambor amarillo, verde o lo que sea, en el que tú echas de todo tipo de cosas, los papeles, las latas, el vidrio, las botellas, pero tú dijiste ahí algo re importante y que mucha gente de repente no lo piensa. Y es que, ¿por qué hay que entregar las cosas limpias? Hay que lavarlas y ponerlas en el contenedor, digamos, una vez que esté, porque tú hablabas, por ejemplo, una cuchara estuvo en contacto con comida. Si la botan con comida, no va a ser posible el reciclaje. Hemos visto algunos reportajes en la televisión donde se muestra que las comunas recogen todo el reciclado, digamos, el material reciclable, pero hay un porcentaje bajísimo el que realmente se puede usar. ¿Eso se puede mejorar? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Mira, lo que pasa es que es una súper buena pregunta porque algo que quizás todavía no se expresa muy bien es que el reciclaje es solo una herramienta más y no es necesariamente la primera que tenemos que elegir. Entonces, mira, por decirte algo, cuando uno recicla el vidrio, uno puede tener una botella de vidrio, esa botella de vidrio se puede romper y con ese mismo vidrio yo puedo generar la misma botella. Lo mismo pasa con el aluminio. Uno puede reciclar una y otra vez, mientras que el plástico no funciona así. El reciclaje del plástico tiene una serie de obstáculos. Por ejemplo, hay productos plásticos que nunca se van a poder reciclar si estuvieran en contacto con la comida. Un ejemplo muy bueno es el tarro de mayonesa. Pucha que es difícil lavar el tarro de mayonesa. Bueno, ese tarro es muy difícil que efectivamente se pueda reciclar. Entonces, el llamado a las casas es que en algunos casos hay ciertos productos en ciertas comunas de plástico que van a poder ser reciclados. Pero en general, lo primero que tenemos que tener en mente es prevenir la generación de ciertos residuos. Entonces, volviendo, por ejemplo, a la ley de plásticos de un solo uso. Cuando uno pide comida para llevar o delivery, y uno pide, por ejemplo, una hamburguesa,
uno tiene cubiertos en la casa, no necesita que a uno le den cubierto. O por ejemplo, los sachets de plástico. Uno normalmente tiene ketchup, tiene mayonesa, tiene mostaza, tiene ese tipo de cosas en la casa. No necesita ese sachet. Entonces, lo primero que tenemos es que tener en mente no es cómo limpio el sachet para reciclarlo. No, es decir, yo no necesito este sachet, yo digo que no a ese sachet. Yo no necesito cubiertos de plástico porque tengo reutilizables en la casa. O si voy a ir al parque o si voy a estar comiendo de pasada, puedo andar con mis cubiertos reutilizables o incluso, excepcionalmente en ese caso, la ley permite que me den cubiertos de materiales distintos al plástico. Pero cuando pensemos en el reciclaje, nos tenemos que enfocar en el vidrio, en el aluminio y en ciertos productos plásticos, porque hay muchos que tienen muchas dificultades para ser reciclados, especialmente, bueno, en muchos países, pero en Chile también. O sea, el reciclaje del plástico presenta muchos desafíos. Entonces, por eso hay que tener ahí un ojo con el reciclaje del plástico. No hay que pensar que es la solución perfecta. Claro, exactamente, pero además entonces quiere decir que económicamente no es sustentable. Nadie se va a dedicar porque tienen que pasar por muchos procesos, porque tienen que lavarlo exageradamente, etcétera. Como por ejemplo las botellas plásticas, ¿no? Que yo creo que no sé si es la verdad, pero creo que sería como el primer artefacto plástico que uno bota, ¿no? La botella... Mira, la botella es de las que presentan mayores posibilidades de ser reciclada. Pero, de todas formas, para el medio ambiente es mucho mejor la botella retornable. Obvio, que se puede usar 10 veces. Exacto. Se puede ocupar 15 veces, la de vidrio 50 vueltas. Entonces, siempre preocuparnos de, en el fondo, si hay una alternativa que es relacionada con la reutilización versus una alternativa que está relacionada con el reciclaje, siempre irse a la reutilización. Hay estudios que te dicen que la mayoría de las veces reutilizar siempre es mejor que reciclar. Entonces, eso es súper importante conceptualmente que lo sepamos. Oye, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, cuéntame el tema de la economía circular en el tema del reuso del plástico. Acá en Chile, ¿cómo está? ¿Se avanza, no se avanza? ¿Son solamente algunas municipalidades que toman esto, pero ¿y después qué hacen con ello? Obviamente la idea es reciclarlo, de pasárselo, no sé, a algún emprendimiento, alguna parte donde se vuelva a usar. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se usa? Mira, hace varios años atrás se aprobó la ley REP, que es de responsabilidad extendida del productor y que es básicamente una ley que busca que sea una ley de economía circular. Pero al final esta es una ley que establece metas para el reciclaje, que está muy bien, pero de nuevo volvemos al tema anterior, que tenemos que cambiar, porque no sé si a ustedes les pasa que, no sé, pues nos llegan así, vamos al supermercado, tenemos muchos productos, vemos la basura, generamos mucha basura, pero en realidad como que si la mandamos al reciclaje nos sentimos bien. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer ese cambio de mentalidad de decir, no, de hacerme cuestionarme. Por ejemplo, ¿necesito comprarme una nueva prenda de ropa o puedo arreglarla? ¿O puedo en realidad venderla? ¿O puedo donarla? ¿O puedo encontrarle una segunda vida? Entonces ese es como el cambio de mentalidad que viene asociado con la ley de plásticos de un solo uso. Porque algo que me gustaría agregar es que de aquí a 1 año y medio más, que es cuando la ley va a entrar en vigencia en plenitud, cuando yo vaya a comer a un restaurante, a un bar, a una cafetería, todos los productos que me den cuando yo consuma dentro van a tener que ser reutilizables. O sea, este es un cambio de mentalidad gigantesco porque si yo voy a un patio de comida, lo típico que uno va y llena su bandeja de cosas y después va y lo bota, eso va a estar en el pasado. Porque sabemos hoy en día que uno puede ocupar productos reutilizables y no tienen que ver con altos costos, ¿no? O sea, uno en la misma casa tiene un plato, lo lava, lo reutiliza. Entonces, es volver a ciertas prácticas buenas del pasado. Entonces, por un lado, esta ley acogió las buenas prácticas del pasado, pero también mira al futuro, pensando en que en ciertos productos vamos a poder ocupar plásticos certificados como una nueva tecnología, como algo moderno. Entonces, así está el equilibrio del pasado y del futuro. Oye, qué buena idea este sello que va a tener, porque en general uno anda medio perdido con el tema, ¿no? Como dueña de casa, me refiero, como usuario, andas medio perdido, no sabes esto sí, esto no. Entonces lo del sello que unifica es muy bueno. Muchas gracias, Miriam, por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Pero de todas maneras, tenemos que conversar sobre el otro tema, sobre los temas de la protección de los lugares y sobre el tema del acceso. El tema de las pesquerías me llamó muchísimo la atención, así que te vamos a invitar para otro día, ¿te parece? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Miriam, por esta invitación.
Oye, muchas gracias a ti de todas maneras y a ustedes, señoras y señores. Era un programa como para que tome un poquito de conciencia. Vayamos, porque uno siempre, claro, la comodidad, lo desechable, lo agarró, lo hizo una pelotón y lo botó. Ya no, vaya pensando de nuevo en volver como era antes, ¿no? El tema, por último, de, no sé, pues el lavar mucho, no solamente desechar, llegar y botar, porque los mares, ustedes saben cómo están, porque en todos lados, los lugares, tú vas a un humedal y está lleno de plástico, de botellas, y lo otro es además tomar conciencia de que ya, tiene basura, pero boten en su casa, no la deje por ahí tirada. Que estén muy bien. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.